Hola amigos, soy el doctor Efraín Rodríguez Vigil, médico endocrinólogo, y me acompaña en el día de hoy la doctora Aurora Alcántara, quien es endocrinóloga con oficina en el pueblo de Bayamón, y vamos a hablar sobre la insulina, cómo usar la insulina, los diferentes tipos de insulina y qué cosas ella, con mucha experiencia en el manejo de pacientes con insulina, nos va a aportar el programa. Aurora, ¿cómo tú estás? Saludos, muy bien, Efraín, gracias por la invitación. Y gracias por estar aquí con nosotros. Aurora, tú sabes que la insulina es un medicamento bueno, viejo, salva vidas. Definitivamente salva vidas, porque antes de su descubrimiento, hace 100 años atrás, los pacientes diabéticos tipo 1 se morían. Correcto. Y eso, pues, cuando se descubre esta hormona en el páncreas, pues le dio un respiro a los pacientes diabéticos tipo 1. Por ahora también se usa en los pacientes diabéticos tipo 2 que necesitan insulina sin que sean categorizados como diabéticos tipo 1, pero que tienen que usar insulina porque no se controlan. ¿Cuántos tipos de insulina tenemos nosotros en el mercado actualmente? Bueno, pues Efraín, desde los años 80 comenzaron las insulinas humanas. Lo que teníamos era un Humulin R, N, teníamos Novolin RN. A los 90 comenzaron las análogas y vienen las insulinas de acción rápida, y ahí tenemos 3 nuevas. A los años 2000 comienzan entonces las basales y tenemos entonces 3 nuevas. Y ya hace 3 años tenemos insulinas basales de acción extra larga y entonces tenemos 2 nuevas. Así que realmente en la actualidad tenemos una gran gama de insulinas, sin contar los que son las insulinas mezcladas, donde tenemos esas insulinas de acción intermedia mezcladas con la de acción corta. Entonces son combinaciones que pueden ser de diferente concentración. 70%, por ejemplo, de insulina intermedia con 30% de insulina de acción corta, 50% de insulina de acción intermedia con 50% de insulina de acción corta, y son las que llamamos 70-30, 50-50, o 75-25, que son 75% de insulina intermedia con 25% de insulina de acción corta. O sea que desde 1922-23 que salió aquella insulina de acción corta que provocaba abscesos en los pacientes, que luego fue purificada y luego fue mezclada con zinc, hasta el momento actual hemos logrado producir una serie de insulinas. ¿Por qué? Porque hemos tenido que cambiar esas insulinas. Bueno, inicialmente, como tú conoces, pues eran insulinas de res, de cerdo, eran bien antigénicas, o sea que había mucho problema de alergia. Luego entonces se hace la síntesis de insulina parecida a la insulina humana, que entonces tenemos menos problemas de alergia. Luego entonces se mira cuál es el problema real del paciente diabético. El paciente diabético que tiene muchos años de evolución presenta problemas en la secreción de insulina rápida cuando come, y eso no lo proveía la insulina de acción prolongada. Entonces viene la idea de que hay que hacer insulinas que controlen no solamente el azúcar entre una comida y otra, sino también que controlen el azúcar cuando el paciente come. Para que no le suba después que coma. Que es el problema principal, ¿verdad? De los pacientes. Pueden amanecer bien, creen que están bien y no tienen que ponerse la insulina, van a comer un buen desayuno y luego se dan cuenta que el azúcar sube y dicen, ¿por qué me subió si la tenía bien por la mañana? Porque comiste una carga de harina, carbohidrato o almidón sin tener entonces una insulina que compensara, ¿verdad?, para esa cantidad de almidón o harina que el paciente comió. O sea que el paciente tiene que saber que cada vez que coma algo, pues le va a subir el azúcar. Eso es correcto. Así que no puede decir, yo tengo el azúcar bien, no me voy a poner la insulina. Si come almidón, que sería la harina, si toma azúcar refinada, y si mientras más refinada es el azúcar, más alto el pico que es lo que llamamos el índice glicémico. Mientras más alto ese índice glicémico de esa comida, que son usualmente esas cosas que tienen azúcar añadida, vamos a tener unos picos de azúcar mucho más altos. Como los jugos, los jugos de la fruta que tiene el sirope de fructosa. Se absorbe más rápido el azúcar también, o sea, no es tan lento como ocurre si yo me como la china, así me tomo el jugo de china. Lo cual no los ayuda a controlar. ¿Por qué? Porque aunque estas insulinas han venido al mercado tratando de lograr ese pico temprano para que no suba el azúcar, si el paciente toma una azúcar refinada como esa, realmente todavía no da tiempo a que esa insulina haga su efecto. ¿Por qué? Porque tienen un periodo de 15 a 30 minutos en lo que inician la acción, y posiblemente ya ese sea el tiempo donde ese jugo que se tomó
produjo ese pico de azúcar. Pero una de las cosas que nosotros tratamos de buscar cuando desarrollamos las moléculas de insulina es minimizar lo que el cuerpo hace. ¿Eso lo podemos hacer actualmente con las inyecciones de insulina Pues eso es lo que se externa? está buscando, exacto. Simular lo que sería ese patrón basal usando una insulina que llamamos basal, que los pacientes se confunden porque cuando los anuncian le dicen esta insulina de 24 horas, ellos quisieran que realmente tú les dijeras que con esa insulina se van a controlar todo el día. Lo que quiere decir de 24 horas es que con una inyección al día logramos esa secreción basal que simula lo que tú y yo o un paciente que no es diabético mantiene de secreción siempre que no está comiendo. Cuando va a comer necesita entonces otra insulina. Esa insulina de acción más rápida, que tenga un pico y que luego se vaya del cuerpo para que no mantenga ese efecto, pero que controle el momento de esa comida. Si hizo 3 comidas, necesita 3 inyecciones de insulina de acción corta, más una cuarta inyección de insulina basal. En aquellos que no son candidatos quizá a un régimen tan estricto como este de 4 inyecciones, podemos tratar de simularlo con 2 inyecciones de insulinas premezcladas, que serían entonces una inyección antes del desayuno, que va a tener una porción de insulina de acción intermedia que le va a cubrir su almuerzo y una porción de insulina corta que le va a cubrir su desayuno. Y luego en la cena se administra otra insulina de acción intermedia mezclada con acción rápida. La acción intermedia le cubre el momento de la noche hasta que amanezca y la de acción corta le cubre su cena. Pero no todo el mundo es candidato para esa insulina premezclada. Tienen que ser pacientes que hacen sus comidas regulares. Son disciplinados. Disciplinados. Desayuno, almuerzo y cena siempre a la misma hora. No todos los pacientes son así. Si un paciente no tiene ese régimen de alimentación, no es candidato para una insulina premezclada, porque entonces está a riesgo de hipoglicemias. Puede tener los picos de insulina en el momento que ya no hizo la comida y entonces se puede ir en hipoglicemia. Yo tengo pacientes que vienen a mi práctica y se están poniendo la insulina de por la tarde por la noche. Exacto, eso es un problema grande, porque por ejemplo, si fuera la insulina de acción corta, que se pone de noche, su pico va a ser entonces en la madrugada y ese paciente va a tener hipoglicemia. Si es una insulina de acción intermedia, como por ejemplo la NPH, no tenemos tanto problema porque es más tarde el pico, posiblemente ya viene siendo hasta que amanezca y entonces ahí no hay tanto problema. Las premezcladas nunca se pueden poner de noche a la hora de acostarse, porque tenemos ese componente de acción corto que va a hacer efecto en la madrugada y se va a ir en hipoglicemia. Esa premezclada tiene que ser con su cena temprano. Si el paciente cena tarde, no puede estar en premezclada. Para estar más claro, la insulina de acción intermedia se debe poner, y la premezclada se debe poner antes del desayuno y antes de la cena. Es correcto. Y la cena temprano. Y la cena temprano, no después de las 6, porque aquí nosotros cenamos después de las 6. Correcto. Y es un problema. No puede ser ese que llegue a las 8, que prepare ese paciente que llega tarde, entonces hay que tener otra estrategia para manejar esa carga de carbohidrato que va a entrar tan tarde. Entonces es que no hay 2 pacientes iguales, no se manejan todos iguales, porque el paciente me dice, pero a mí me dijo la vecina que ella se pone la insulina pues por la mañana después que come. Ese doña vecina, usted se la tiene que poner antes del desayuno y si se pone por la tarde, antes de la cena. Y si usas esas que son de acción larga, prolongada, que hay 2 en el mercado, o hay 3, se pone por la noche, a mitad del periodo que va de la cena al acostarse. Porque entonces también se la ponen por la mañana, o se la ponen al acostarse. Y no, tiene que ser en ese tiempo. Si cena a las 5 y se acuesta a las 10, pues divide 5 horas entre 2, le da 2 horas y media, pues debe ponerse enseguida a las 7 y media o 8, más o menos. Hay insulinas nuevas concentradas de acción muy larga, como de 42 horas, que le permite al paciente flexibilidad en el horario. Exacto. Pero esas insulinas nuevas son bien costosas. No muchos pacientes tienen acceso a eso. Así que en general la educación viene siendo así, a ponerse su insulina en las dosis y a las horas que se le han recomendado. Tratar de no estar cambiando mucho las horas, porque entonces si solamente tenemos una insulina de 24 horas y retrasa un par de horas, vamos a ver entonces que comienzan a subir los azúcares, porque ya se terminó el efecto de la insulina que se inyectó el día anterior. Sí, el paciente que usa insulina tiene que ser un paciente disciplinado y tiene que entender que una vez que yo coloco la insulina en el cuerpo no la puedo sacar. Así que tengo que ser disciplinado, tengo que desayunar siempre la misma cantidad de carbohidratos, debo almorzar fuerte, pero siempre la misma cantidad de carbohidratos y por la tarde más livianito y ajustar la cantidad de insulina que yo uso a ese régimen. No puedo estar haciendo lo que yo quiero. Exacto. Esto es disciplina. Es importante, sí, siempre hablar con el endocrinólogo, con el médico, para que le dé las pautas de cómo tiene que manejar las dosis, porque la insulina es efectiva siempre y cuando se titule.
Y siempre y cuando uno pueda enseñar al paciente que cuando hace una comida grande, quizás las dosis son mayores que cuando la comida es mediana o cuando la comida es menor. Entonces, bueno, uno decirle al paciente, mira, estas son tus dosis, estas son tus comidas que ya uno más o menos siempre ha averiguado en el historial del paciente. Pero si tú te sales de esto y tu comida es grande, y a veces pensamos que grande puede ser más de 90 gramos de carbohidratos, pero le podemos dar ejemplos al paciente, más o menos, si se comió, por ejemplo, la taza de arroz y la taza de habichuela, ya hay 45 y 45, ya hay 90 gramos. Una comida grande como esa, pues tienes que subir la dosis. Y uno le puede dar unas pautas para que él pueda hacerlo en su casa, porque si no lo hace y vienen esos desarreglos, el paciente no llega a meta. O sea que siempre tenemos que tratar de que el paciente esté educado y sepa cómo puede cambiar un poco su dosis dependiendo de su estilo de vida. Y hay pacientes que su estilo de vida es muy irregular, o sea, sí, como nosotros los médicos. Sobre todo cuando tienen un antojo. Ajá. Yo me quiero comer un mantecadito hoy. ¿Qué yo voy a hacer, doctor? Bueno, pues si te vas a comer el mantecado, eso no está dentro de tu dieta, sabes que te va a subir el azúcar y debes actuar. Exactamente. Y si está en el cumpleaños, pues más todavía, porque ese día va a comer más. Y negociar. Y negociar. Vamos a negociar los carbohidratos. Si va a comer el heladito y ese heladito tenía 40 gramos de carbohidratos, pues entonces ya no te comas el arroz y la habichuela, entonces vete con la ensalada, la carne. Exacto. Y cómete entonces la leche. Cambia. Y si vas a comer por la tarde y almorzarte fuerte al mediodía, pues por la tarde vete más liviano, pero no dejes de comer, porque si estás en insulina y dejas de comer, la insulina va a seguir trabajando. Yo creo que la información importante es, el paciente que está en insulina debe seguir su educación, debe seguir buscando cómo manejar su condición, debe ser disciplinado, debe tratar de más o menos conocer las comidas que debe hacer, debe monitorearse su azúcar, debe conocer cómo tratar las hipoglicemias, debe saber que las insulinas no se pueden compartir. O sea, que porque la vecina le sobró su insulina, que era una premezcla, y ella usa una insulina de acción corta, ella no puede usar la insulina de la vecina, porque esa es una insulina con un perfil de acción y con una diferencia grande, ¿verdad?, entre lo que es la de ella. O sea que realmente no deben intercambiarse insulinas de paciente a paciente. Y obviamente la parte de la educación en el paciente que usa insulina es vital. La insulina es un artículo personal. Es personal. En mi insulina yo me tengo que poner la que mi médico me recomendó y tengo que hacer las cosas que tengo que hacer como mi médico me recomendó. No como dice la vecina ni como dice otra persona que no es médico. En la calle hay un montón de médicos sin licencia, no han estudiado medicina y están comentándole a los pacientes que lo hacen de otra manera. Cada persona es aparte, cada persona es un mundo y debe seguir las instrucciones de su médico para evitarse las complicaciones, sobre todo la hipoglucemia, que es lo que usualmente tratamos nosotros los médicos de evitar en el paciente que usa insulina, que haga hipoglucemia. Porque si hace hipoglucemia, si le pasa por la madrugada y vive solo, es posible que por la mañana no despierte. Y tenemos que evitar la hipoglucemia, que es lo más. Lo otro que tenemos que evitar es la ganancia de peso. Pero desafortunadamente, el paciente que usa insulina y no sigue bien la dieta va a ganar peso. Correcto. ¿Por qué? Porque la insulina mete azúcar dentro de la célula y si como de más, pues estoy metiendo más azúcar dentro de la célula. Y la que no meto dentro de la célula la llevo al hígado y la almaceno. Correcto. La tengo siempre lista para el momento. O sea que es un reto, ¿verdad?, para nosotros tratar de controlar ese paciente sin que gane peso. Entonces, de nuevo viene la educación de la cuestión de los carbohidratos. Usualmente bajar un poquito eso, aumentar la actividad física, porque no es un desenlace obligatorio que tienen que subir peso. No. Podemos frenar eso con otros agentes. Tenemos agentes en el tratamiento de la diabetes que nos pueden minimizar el aumento de peso con insulina si los combinamos, que ese es otro problema. La gente cree que si ya está en insulina no puede usar otras cosas. Exacto. Se puede combinar. Tenemos estrategias para que ese paciente pueda utilizar quizás otros agentes donde entonces no vamos a tener ese aumento de peso y vamos a ver también beneficio adicional desde el punto de vista de bajar la... Sí, de esos agentes vamos a estar hablando en otro programa porque realmente es bien interesante que hablemos de ellos solos, porque ya bien sea mezclado con insulina o bien sea usado solo, tienen un beneficio cardiovascular y un beneficio a nivel de riñón que es interesante que el paciente lo sepa. El problema con estos medicamentos es el costo, pero de eso vamos a hablar en un próximo programa. Y les recuerdo a mis amigos que pueden ver este programa y otros programas que hemos grabado a través de nuestra página alertadiabetes.org. Alerta Diabetes llega a ustedes en parte gracias a una contribución educativa de Lilly USA LLC, Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, para el Center for Diabetes Control of Puerto Rico,